Bendiciones a todos, amados hermanos y amigos que se conectan con nosotros una vez más a esta transmisión. Estamos felices y contentos porque la presencia de Dios se mueve en medio de nosotros, en nuestros hogares, allí en nuestras casas. La presencia de Dios nos sostiene, la presencia de Dios nos da aliento, esperanza, aún en medio de las pruebas y de las dificultades. Estoy seguro que usted, mi amado hermano y amigo que me está viendo en esta oportunidad, está de acuerdo conmigo en que Dios ha sido bueno. El Señor, a pesar de los escenarios que hemos tenido que enfrentar en este tiempo de pandemia, nos ha permitido ver su fidelidad, constatar su amor, su misericordia en medio de los procesos que experimentamos. Este es un momento muy especial para que a través de la palabra que el Señor nos va a entregar, nos dispongamos a echar un vistazo a tres realidades que vamos a estar observando a la luz de la palabra de Dios. Pero más que realidades, esos vistazos van a estar siendo enfocados en verdades, porque recuerda que nosotros no vivimos de realidades, nosotros vivimos de verdades. La realidad que enfrentamos la sometemos a la verdad de Dios, y esa verdad es la que nos capacita para que aún esa realidad sea transformada y conformada al bendito propósito de Dios. Por eso quiero que ahora, allí donde tú te encuentras, te unas conmigo en oración y vamos a pedirle de todo corazón al Dios de los cielos que nos hable directamente a través de lo que Él ha preparado, de ese banquete, de ese gomer de maná espiritual que el Señor ha preparado para esta noche, para este momento. Nos dispongamos para sentarnos a su mesa y poder disfrutar de ese alimento nutritivo espiritual para nosotros. Padre, en esta noche tan especial queremos agradecerte porque estamos convencidos de que a través de tu palabra vamos a seguir siendo nutridos, alimentados, fortalecidos en nuestra fe y en nuestra dependencia de ti. Gracias porque es un privilegio disponernos para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Qué bueno saber, Señor, que tú sigues hablando a tu pueblo, que tú sigues, Señor, enviando mensaje para todo aquel que se dispone a escucharte. Y queremos decirte en esta noche, mi amado Dios, que aquí hay un remanente de tu pueblo que se dispone a prestar atención, a oír con oído atento la palabra que nos quieres entregar. Personalmente, Señor, me dispongo como instrumento para que tu palabra fluya con libertad y llegue a cada mente, a cada corazón, de tal manera, Señor, que lo que necesitas hablar, me des la facultad de poder referirme a eso y ser claro para que las personas puedan entender y dimensionar el espíritu de la palabra entregada. Muchas gracias, mi amado Señor, por tu presencia y por tu Santo Espíritu que nos ilumina para poder comprender lo profundo de tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús oramos dándote muchas gracias. Amén y amén. En esta oportunidad quiero titular este mensaje Las tres miradas del cristiano. Y voy a estar enfocado en un pasaje que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia de Éfeso. Y en ese pasaje vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo nos invita como iglesia a, como decía al comienzo, a echar un vistazo a tres momentos que tienen que ver con respecto a nosotros los creyentes, a nuestra vida. Vamos a estar mirando a la luz de la verdad de la palabra de Dios, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Pero tenemos que, para iniciar, hacer una aclaración muy especial. La Biblia dice que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando, colocando nuestra mirada en Cristo, echamos un vistazo a nuestro pasado, podremos detectar la verdad de nuestro pasado. Cuando, colocando nuestra mirada en Cristo, podemos mirar la realidad de nuestro presente, podemos descubrir la verdad de nuestro presente. Pero también cuando nos colocamos y observamos a Cristo como el autor y consumador de nuestra fe y observamos la realidad del futuro, no nos enfocaremos en la realidad, sino en la verdad del futuro que Dios ha planeado a través de sus benditas promesas. Así que vamos a iniciar haciendo lectura de Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7 en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que siga por favor conmigo la lectura. Si usted no tiene a la mano la Biblia, puede irla leyendo allí en pantalla.
es una palabra muy especial que nos evoca en estos tres momentos: pasado, presente y futuro. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿En quiénes actúa el príncipe de los poderes de este mundo? En aquellos que se niegan a obedecer a Dios. Versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado, diga conmigo, en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Mira qué cuadro tan descriptivo que hace el apóstol Pablo con respecto a la verdad de nuestro pasado. Versículo 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Aleluya. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Diga conmigo, estamos unidos a Cristo o con Cristo. Versículo 7. De modo que en los tiempos futuros, diga conmigo, tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Quiero que por favor repita esta última expresión que parece sencilla, pero es supremamente profunda para nuestra fe cristiana. Diga conmigo, estamos unidos a Cristo Jesús. Aleluya. Para iniciar esta disertación, quiero comenzar llevándote a recordar el cuadro de la Cena del Señor. Todos los creyentes gozamos del inmenso privilegio de observar cada vez que nos sea posible la ordenanza de la Cena del Señor. Y cuando tenemos esta bella oportunidad, tenemos también el privilegio de hacer memoria tanto del pasado como del presente como del futuro. Por ejemplo, cuando usted se acerca a la mesa del Señor, tiene el privilegio de recordar aquello que Cristo hizo por ti en el Calvario. Eso tiene que ver con el pasado. Cuando nosotros recordamos en el pasado lo que Cristo hizo por nosotros, entonces empezamos a dejar aflorar en nuestro corazón agradecimiento, alabanza, adoración, admiración a nuestro Dios por la manifestación de esa clase de amor tan perfecto para con nosotros. Pero también en el momento de la Cena del Señor somos confrontados en nuestro presente para mirar en nuestro ser interior y hacer un análisis bastante profundo, como lo dice el apóstol Pablo, examinarnos a nosotros mismos para poder participar dignamente, discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, no solamente nos enfocamos en el pasado, en lo que Cristo hizo por nosotros, sino que también nos confrontamos en el presente con respecto a nuestro ser interior. ¿Estamos siendo lo suficientemente dignos? ¿Estamos asumiendo la actitud correcta para participar del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor? Pero también participar de la mesa del Señor nos lleva a pensar en el futuro. Porque el Señor nos dijo que cada vez que nosotros comamos de este pan y bebamos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces se incorpora un elemento de promesa, un elemento donde recordamos cuando partimos el pan y comemos tomamos la copa, cuando estamos participando de esos elementos de la salvación, recordamos la promesa que nos espera del retorno de Cristo por nosotros, su amada iglesia. Ahora bien, así como en el escenario de la Cena del Señor, también quiero que a través de esta enseñanza que el Señor me permite compartir contigo, amado hermano y amigo,
podamos mirar a la luz de este pasaje bíblico cómo el apóstol Pablo nos va a llevar a mirar como creyentes 3 escenarios reales que tienen que ver con nuestra vida. Escenarios que nos van a llevar a volver a poner en perspectiva la verdad de Dios con respecto a nuestro pasado, a nuestro presente y a nuestro futuro. Nosotros los cristianos debemos siempre estar haciendo un paneo de estas tres miradas, haciendo un paneo de estos 3 elementos: pasado, presente y futuro. Porque para nosotros es muy importante que esta mirada, tanto del pasado como del presente y del futuro, esté siempre enfocada a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero que, sin más preámbulos, comencemos con la primera mirada, nuestra mirada al pasado. Y tomamos entonces los primeros 3 versículos del texto que leímos al comienzo. Quiero leerlos nuevamente porque, por favor, es sobre esto que nosotros vamos a establecer la verdad acerca del pasado. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. ¿Y de qué? Y de sus muchos pecados. O sea, los pecados nos llevaron a un estado de muerte. Dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado. Mira que aquí el apóstol Pablo no hace clasificación, él incluye a todos los seres humanos. Él mismo se incluye. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones. Éramos esclavos de nuestros propios deseos, de nuestros propios apetitos pecaminosos. La inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa era la que nos gobernaba. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y luego termina diciendo algo importante. Dios quiere que reconozcamos que por nuestra naturaleza es que nosotros mismos quedamos bajo la condena, quedamos bajo el señalamiento del juicio justo de Dios por nuestro pecado. Pienso que algo muy sano que nosotros los creyentes debemos de tiempo en tiempo hacer es recordar de dónde el Señor nos sacó. Nunca olvidarnos de cómo era nuestra vida bajo la esclavitud del pecado. Ahora, quiero hacer una salvedad. Digo que es importante que de tiempo en tiempo recordemos ese pasado, la verdad de ese pasado, no para por debajearnos, no para darnos garroteras mentales, no para victimizarnos, no para de pronto mostrarnos como personas inmerecedoras y que, mejor dicho, nos hagamos personas que no valemos nada, que restemos valor a nuestra vida. No, el punto es el siguiente: el mismo Dios le dijo al pueblo de Israel, allí en su ley, que no se olvidaran que ellos habían salido de Egipto por el poder y el brazo extendido de Dios a su favor. Miremos lo que dice Deuteronomio 24, versículo 18. Deuteronomio 24, versículo 18. Dice, recuerda siempre que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de la esclavitud. Es por eso que te doy este mandato. Entonces mira que es un mandato que el Señor le entrega a su pueblo. Siempre debemos recordar cómo fuimos esclavos del pecado, cómo el pecado nos gobernó por mucho tiempo, cómo nosotros vivíamos era para obedecer a la naturaleza pecaminosa. Ahora bien, es importante que frente a esta verdad con respecto a nuestro pasado, entendamos que sin Cristo nosotros estábamos supeditados a los 3 géneros de tentación. Esa era prácticamente la realidad y la verdad en la que nosotros nos conducíamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, en la Reina Valera 1960 nos dice de la siguiente manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escúchame bien esto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, quiero que detecte por favor en el marco de este texto de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, los 3 géneros de tentación, como siempre lo he llamado. 3 géneros de tentación. Encontramos los deseos de la carne en primera instancia, que los podemos definir también como la tentación de saciar. Los deseos de la carne siempre apuntan a que nosotros satisfagamos esos deseos, esos apetitos que hay en nuestra naturaleza pecaminosa. Vemos que eso fue lo primero que empezó a activarse cuando Satanás a través de la serpiente tentó a Eva allí en el Edén. En el Génesis capítulo 3, la primera parte del versículo 6 dice que después de Eva escuchar lo que la serpiente le dijo respecto al fruto prohibido, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Me entiende? Ella detectó que esa clase de árbol prohibido, ¿verdad? Y su fruto prohibido era bueno para comer. Ahí está la tentación de saciar. Y ese es el primer género de tentación al cual nosotros en nuestro pasado estábamos supeditados, estábamos gobernados, estábamos sometidos. Cualquier apetito que aflorara en nuestra carne, inmediatamente corríamos a suplirlo, corríamos a satisfacerlo, porque pensábamos que eso era lo que realmente nos llenaba y lo que nos hacía verdaderamente felices. Pero también encontramos el segundo género de tentación basado en los deseos de los ojos y tiene que ver con la tentación de conocer. El conocimiento prácticamente se ha convertido también en un área de tentación para el ser humano. En el registro de Génesis capítulo 3 versículo 6 en la segunda parte dice la palabra de Dios que la mujer, después de acceder a lo que la serpiente le estaba diciendo, dice que no solamente vio que el árbol era bueno para comer, sino que también era agradable a los ojos. Agradable a los ojos. Está relacionado con el plan o la tentación de ir más allá de lo que Dios le había dicho. Quería conocer algo más, quería probar por sí misma si lo que Dios le había dicho era cierto, la corroboración de la palabra de Dios. Y ahí es donde está uno de los errores garrafales de la humanidad con respecto a su creador. Querer ir más allá de lo que Dios ha establecido en su palabra, para comprobar por sí mismo si lo que Dios dice es cierto o no es cierto. Ese es uno de los pecados más terribles, porque es un pecado de rebelión. Es un pecado donde nosotros los seres humanos abiertamente le hemos dicho a Dios que desconfiamos de su verdad y que por tanto queremos por nosotros mismos, bajo nuestro conocimiento que es supremamente finito comparado con el conocimiento infinito de Dios, pretendemos demostrarle a Dios que nosotros podemos corroborar nuestra propia verdad. Pero también está el tercer género de tentación, la vanagloria de la vida. Y podríamos definir este tercer género de tentación como la tentación de poseer. Entonces no solamente somos tentados a saciar nuestros apetitos, sino también a conocer más allá de lo que Dios ha preestablecido en su verdad, sino que también somos tentados a poseer. Viene aquí entonces lo que es la ambición, ¿verdad? La avaricia, la codicia. Igualmente en el cuadro que encontramos allí en Génesis capítulo 3 versículo 6, la tercera parte dice que no solamente Eva vio que el árbol era bueno para comer, no solamente se dio cuenta que era un fruto agradable a los ojos, sino que también era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. En otras palabras, la tentación de llegar a ser como Dios en grandeza, en potestad, en poder, en dominio. Ahí estuvo también ese cruento error. Pero como Adán y Eva accedimos en nuestro pasado, porque acuerda que estamos echando una mirada a nuestro pasado y poder reconocer la verdad de ese pasado. Como Adán y Eva accedimos a esas tentaciones, y lo más grave es que no solamente nos quedamos ahí en esos 3 géneros de tentación, sino que también motivamos a que otros caigan en ellas. Esto todavía agrava, agudiza nuestro problema con respecto al pecado,
que no solamente pecamos nosotros, sino que también hacemos pecar a otros con lo que nosotros ya hemos pecado. Lo mismo que sucedió con Eva. Génesis capítulo 3, versículo 6, la cuarta parte dice: y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí es donde también radica el efecto tan pecaminoso del pecado, que no se queda solamente con hacer efecto dañino en nosotros, sino que nos usa a nosotros para poder dañar a otros. Por eso es que el pecado tiene que ser raído, tiene que ser sacado de raíz. Y aquí entonces es donde nos damos cuenta, frente a esta realidad de nuestro pasado, que Dios interviene con su verdad para poder generar esperanza desde nuestro pasado. La obra de Jesucristo es la única que tiene el poder de librarnos del dominio del pecado y del dominio de la muerte. Y ahora entonces, por la intervención salvadora de Jesucristo, es que nosotros tenemos la esperanza. Escúchame bien, tenemos la esperanza en este tiempo de vencer con el bien el mal. Por lo que Cristo hizo allá en nuestro pasado, ahora nosotros podemos vencer con el bien el mal. Sin la obra de Cristo, mis amados hermanos y amigos, sin la obra de Cristo en la cruz, simplemente nosotros estaríamos todavía, como en el pasado, bajo la ira de Dios. Pero la Biblia dice que con la obra de Cristo nosotros ahora tenemos esperanza. Juan capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mira la importancia de creer en Jesucristo. Y si tú, mi amigo, me estás viendo en esta oportunidad, el Señor te dice directamente: es importantísimo, es supremamente clave para que tu pasado cambie y genere un efecto positivo en tu presente. Necesitas creer en Jesucristo como el único que puede dar solución a tu problema del pecado. Porque claramente lo dijo Jesucristo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando crees en Cristo, tu pasado empieza a ser transformado por la verdad de Dios. La realidad de tu pasado se transforma por la verdad de la obra de Cristo. Y entonces, aunque eras hijo de ira, ahora te conviertes en hijo de Dios por la gracia de Jesucristo. Ahora bien, vamos a nuestra mirada al presente. Ya miramos a nuestro pasado y nos dimos cuenta que frente a esa realidad tan denigrante, ¿verdad?, tan despectiva en la que nos ubicó el pecado, Jesucristo intervino con su obra para poder cambiar nuestro pasado. Ahora bien, la mirada a nuestro presente lo encontramos descrita por el mismo apóstol Pablo en los versículos 4 al 6. Dice la palabra: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Diga conmigo: gracias Dios por la riqueza de tu misericordia y por tu amor inagotable. Dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Mira cómo termina entonces estos tres versículos, 4, 5 y 6. Termina llevándonos del pasado, en ese proceso de transformación, a la ubicación en nuestro presente. ¿Cuál es nuestra ubicación en el presente? Que ahora estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él. Ahora somos uno en Cristo Jesús. Por eso es que definitivamente considero que ese pero con el que comienza el versículo 4 es un pero bendito. Definitivamente es un pero bendito acerca de nuestra salvación, porque dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Ese pero es el pero que cambia totalmente nuestro presente. Por la misericordia riquísima, por la misericordia y el amor abundante de Dios para con nosotros en Jesucristo,
ahora nuestro presente ha sido afectado de una manera maravillosa. Su misericordia y su amor se convierten en una experiencia diaria que nosotros ahora podemos disfrutar como creyentes día tras día. Esa misericordia y ese amor no quedaron solamente allá en un evento en la cruz, sino que ahora se convierten en algo de lo cual podemos disfrutar todos los días. Usted, mi amado creyente, amado hermano, amada hermana, usted que ama a Dios, usted que desea cada día agradarlo, quiero decirte en estos momentos, tu presente es un presente para que disfrutes todos los días de la misericordia y del amor del Señor. En el pasado estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora en nuestro presente, échale ese vistazo a tu presente, ahora en nuestro presente tenemos vida en Cristo Jesús, aleluya. Esto merece un aplauso de alabanza al Dios de los cielos. Esto merece que usted deje salir de su corazón expresiones de alabanza y de exaltación al Rey eterno, al que entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Ahora, hay algo importante y es que esa obra que Cristo hizo por nosotros allí en el pasado ha dejado un efecto muy positivo de un nuevo posicionamiento en nuestro presente. Antes, en nuestro pasado, éramos catalogados como hijos de desobediencia. Estábamos sumidos bajo el gobierno del imperio del pecado y de la muerte. Pero ahora, por lo que Cristo hizo, somos trasladados de ese reino de maldad, de ese imperio de oscuridad, somos trasladados al reino de Jesucristo, el Hijo amado de Dios. Y no solamente somos trasladados a su reino, sino que somos posicionados en esos lugares celestiales con Él. Esto es glorioso. Mira, esta prédica pareciera que fuera doctrinal, pero más que doctrina, yo quiero decirte, mi amado hermano, la doctrina hay que llevarla a la praxis, a la práctica. Tenemos que empezar estas verdades que son tan extraordinarias, verdades que son tan poderosas que a veces las dejamos solamente en la parte espiritualista, las aterricemos en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad, para que nos conduzcamos de acuerdo a esa verdad maravillosa. Tú y yo ahora estamos posicionados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para que desde esa altura espiritual podamos nosotros direccionar nuestros pasos en el diario vivir. Un cristiano es llamado a vivir a la altura del reino de Dios, a la altura de Cristo Jesús. Por eso es que Pablo le dice a una de las iglesias que se porten como es digno del evangelio. Nosotros tenemos y somos llamados a vivir de cierta manera, no de cualquier manera. Somos llamados a representar en esta tierra el reino de Dios. Somos embajadores de su reino. Esa es la realidad de nuestro presente. Pero para que esa realidad la vivamos y la experimentemos, tenemos que creer la verdad que concierne a esta realidad. Somos ahora uno en Cristo Jesús. La victoria de Cristo en el pasado se traduce ahora en nuestra victoria permanente y presente por el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. Diariamente, tú y yo podemos en nuestro presente vivir victoriosamente. Aleluya. Diga conmigo, yo puedo diariamente, por el poder del Espíritu Santo, vivir victoriosamente. Y echemos ahora un vistazo a nuestra mirada al futuro. Ya miramos nuestro pasado, miramos nuestro presente. Ahora terminemos echando un vistazo a nuestro futuro. El versículo 7 dice de la siguiente manera: de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Si hay algo que a mí me emociona de la fe cristiana, es saber que a pesar de las aflicciones presentes, que a pesar de las luchas y de las batallas que tenga que librar en mi diario vivir, escúchame bien esto, mi amada familia que me está escuchando, nos aguarda una esperanza bienaventurada en nuestro futuro. Vale la pena padecer por causa del evangelio, vale la pena sufrir por Cristo Jesús, vale la pena librar la batalla que sea necesaria todos los días,
con tal de que podamos mantenernos fieles a su llamado, leales a su llamado, en santidad, honrándolo a través de nuestro estilo de vida diario. Vale la pena todo el esfuerzo y el sacrificio que tengamos que hacer y las experiencias de negaciones que tengamos que tener por causa de agradarlo a Él. Vale la pena, mi amado hermano. Nunca pienses que de pronto es mucho el sacrificio que haces para Dios, porque no te imaginas el peso de gloria que en el futuro ha de manifestarse sobre tu vida. No te imaginas lo que Dios ha reservado para ti, para mí, una vez nos vayamos de esta tierra. Por eso, mientras estemos en esta tierra, el Señor dijo, probablemente enfrentaremos aflicciones. El salmista también lo dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero hay esperanza porque aunque enfrentemos dificultades, de todas ellas seremos librados, dice la palabra. Pero algo aún más glorioso es que después que nos vayamos de esta tierra, el peso de gloria que en nosotros ha de manifestarse no se comparará con lo que nos haya tocado vivir y experimentar aquí en la tierra. Cualquier prueba, cualquier dificultad que nosotros tengamos que experimentar en esta temporalidad, simplemente nos sirve como un recordatorio de que no hay comparación de la prueba presente con el gozo eterno que nos espera en el cielo, que en nosotros ha de manifestarse. Quiero llamar tu atención, mi amado hermano. Si en estos últimos días te has venido sintiendo apesadumbrado, te has venido sintiendo como desanimado, tú dices, pero ¿por qué estoy batallando con tantas cosas? ¿Pero por qué trato de superar algún problema, alguna crisis e inmediatamente me llega otra? ¿Por qué pareciera que mi vida estuviera suscrita solamente a dificultad tras dificultad? Pareciera que esto no tuviese fin. Hoy vengo de parte de Dios para decirte, mantén tu mirada en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Recuerda que Él ya transformó tu pasado. Recuerda que Él está también transformando tu presente. Y recuerda que también hay un futuro que te espera, que ya ha sido transformado por la gloria y la gracia de Jesucristo para tu vida. El futuro que te espera no es el futuro que estaba de pronto ya supeditado por el gobierno que antes en el pasado te gobernaba, que era un imperio de maldad y de pecado y por tanto de condenación. Ahora tu futuro está supeditado al gobierno de Cristo en tu vida, porque has creído en Él y porque ahora tratas de vivir para agradarlo a Él. Hay recompensa para todo aquel que vive agradando a Dios. Hay recompensa para todo aquel que decide mantener su mirada en el Dios bueno y compasivo, en el Cristo que es, dice la palabra, nuestro autor y consumador de nuestra fe. Quiero que sepas que la gracia de Dios no concluyó con el sacrificio de Cristo en el Calvario. Allí simplemente fue el inicio de la manifestación de las riquezas abundantes. En otra expresión, Paulina dice, de la superabundante grandeza de su poder y de su gloria para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso es que Filipenses capítulo 4, versículo 19, nos dice de una manera excepcional, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay riquezas de su gloria reservadas para nosotros desde el futuro y que el Señor quiere manifestarlas en nuestro presente, pero que ya están allá en nuestro futuro. Escúchame bien, Dios no se mueve ni en el pasado ni en el futuro, Él se mueve en el eterno presente. Y Él está presente en nuestro futuro. Y desde nuestro futuro, donde Él está presente, nos comparte de las riquezas de su gracia, de las riquezas de su amor para con nosotros, para que aún desde esta temporalidad presente, tan corta, tan vana, ¿sí? tan sutil, podamos aún experimentar esa riqueza y esa maravilla. Por eso, mis amados hermanos y amigos, que tenemos la oportunidad de conectarnos en esta transmisión, quiero concluir diciéndoles que estas tres miradas del creyente en Cristo deben ser constantes en nuestra vida y en nuestra práctica de fe. Todos los días nosotros tenemos que hacer un paneo, como decía al comienzo. No nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó. No nos olvidemos del camino en el que diariamente estamos transitando. Pero tampoco nos olvidemos del futuro que nos espera en Cristo Jesús. Porque miren, mis amados hermanos, cuando nosotros miramos al pasado,
nuestro corazón va a retroalimentarse entonces de humildad. Cuando usted mira la realidad de su pasado, pero que fue transformada por la verdad de lo que Cristo ejecutó allí en el pasado, en la obra de la cruz, no nos queda otra opción sino ser humildes. Ser humildes. Por eso es que el Señor le dijo siempre al pueblo de Israel: recuerden siempre que ustedes fueron rescatados de la esclavitud en Egipto. En otras palabras, era como el Señor diciéndoles: nunca dejen de ser humildes. Nunca dejen de pensar que hoy son lo que son, es por la gracia salvadora, por la gracia redentora de Dios hacia su pueblo. Pero también, cuando nosotros miramos al presente, lo que hacemos es retroalimentar nuestro espíritu con agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Por la nueva posición que ahora hemos recibido. Hemos recibido de parte de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Ahora inmediatamente hemos sido posicionados en un lugar, no cualquiera, sino en un lugar celestial. Y desde allí podemos entonces observar las circunstancias que nos ocurren, las situaciones que enfrentamos, las podemos ver desde la perspectiva de Dios. Eso es algo glorioso, algo maravilloso. Y cuando miramos al futuro, entonces recibimos gozo del Espíritu, que se traduce en la fuerza de Dios, en la fortaleza de Dios, para que nosotros podamos perseverar en fidelidad, pero también podamos perseverar en santidad hasta el último día en el que el Señor nos permita estar en esta tierra y al final poder alcanzar la promesa de su recompensa en los cielos. Entonces, mirar al pasado es hallar humildad. Mirar al presente es vivir en agradecimiento. Mirar al futuro es fortalecernos con el gozo del Espíritu Santo por la recompensa que nos espera. Por eso estas tres miradas del creyente son tres focos que debemos mantener todo el tiempo para también mirar al Dios de los cielos, para que cuando llegue aquel día que nos encuentre nuestro Señor, nos tenga por dignos no solamente de entrar en su presencia eterna, sino también ser recompensados y al mismo tiempo recibir las responsabilidades que nos esperan para sus propósitos eternos. Yo quiero, y sé que tú también, mi amado hermano, yo quiero el día de mañana, cuando tenga que ir ante el tribunal de Cristo, escuchar de la misma voz de mi amado Salvador, de mi amado Cristo, diciéndome: bien, buen siervo y fiel. En lo mucho, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué bueno saber que nos espera un gozo eterno. Por eso hablamos o relacionamos el gozo con el futuro. Nos espera un gozo eterno. La vida en el cielo, la vida con Dios será un eterno gozo celestial. Por eso te quiero decir de todo corazón, mi amado hermano y mi amado amigo que me estás viendo en esta oportunidad. Quizá nuestra mirada muchas veces es puesta en los problemas, en las tribulaciones, en las adversidades, en lo que no hemos alcanzado, en lo que no hemos logrado. Algunos hasta están muy perturbados porque ven que no avanzan, no progresan en algunas cosas, que por más que se esfuerzan no se ven sueños realizados. Pero yo quiero hacerte una invitación muy franca y también muy práctica a través de esta disertación. Y es, en lugar de clavar tu mirada en aquello que no has logrado o en aquello que te angustia, en aquello que te enferma, en aquello que te genera miedo, temor, echa una mirada a la verdad de tu pasado para que crezcas en humildad delante de Dios. Echa una mirada a tu presente bajo la verdad de Dios para que en lugar de estar angustiado y desanimado, puedas darte cuenta que tienes muchas razones para estar agradecido con Dios. Pero también echa una mirada a tu futuro bajo la verdad de Dios y entonces vas a recibir la fortaleza necesaria para sobreponerte a cualquier adversidad, para sobreponerte a cualquier desánimo y seguir intentándolo y seguir trabajando por ser fiel a Dios, por agradarlo a Él, por vivir en santidad, por
por vivir como un apartado de Dios para su propósito. Y entonces, el resultado que te garantizo es que cuando ingreses al reino de los cielos, ingresará un creyente genuino, un creyente humilde, un creyente agradecido, pero sobre todo un creyente gozoso. Te bendigo en esta noche en el nombre de Jesús. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por la palabra que nos has entregado en esta oportunidad. Y de todo corazón, mi Señor, te pedimos que nos ayudes a tomar por obra esta palabra, porque somos tentados a mirar aquellas cosas que en realidad no nos edifican, cosas que de pronto nos mantienen en círculos viciosos, en círculos improductivos. Pero hoy el consejo de tu palabra a través del apóstol Pablo es supremamente clave. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a mirar nuestro pasado en Cristo, a mirar nuestro presente en Cristo y a mirar nuestro futuro en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para que esa sea la perspectiva que podamos, Señor, aplicar en nuestro diario vivir, para poder acrecentar en nosotros el espíritu de humildad, el espíritu de agradecimiento y el espíritu también de gozo. Son tres elementos fundamentales que no debemos descuidar, que no debemos permitir que el diablo nos los robe, nos los quite. Por el contrario, que nosotros estemos atentos para estarlos cultivando en nuestra vida, sabiendo, mi Señor, que cosas extraordinarias nos esperan en Cristo Jesús. Él es el que nos ha entregado las supereminente grandeza de su poder, las riquezas de su gloria nos las ha entregado y quiere que ahora las disfrutemos desde esta temporalidad. Permítenos, Señor, para que empecemos a cambiar nuestra mirada, para que ya no miremos con ojos de envidia o con ojos de pronto de conmiseración o con ojos de dolor o con ojos de pronto de tristeza y desánimo, sino que empecemos, Señor, a activar la mirada de la humildad, la mirada del agradecimiento y la mirada también del gozo. Estas tres miradas nos facultarán para ser perseverantes y sobre todo para llevar una vida cristiana digna, una vida cristiana auténtica, una vida cristiana que verdaderamente honre y bendiga tu precioso nombre. Perdónanos, mi Señor, porque reconocemos que muchas veces por la manera como miramos nuestro entorno, terminamos también entonces hablando y comportándonos de una manera que no dignificamos tu nombre, de una manera que deshonramos tu nombre. La Biblia dice en el último versículo, el versículo 7 del pasaje que estuvimos hoy escudriñando, que la idea en el futuro es que Dios pueda mostrarnos ante los demás como esos trofeos de la riqueza de la gracia de Dios para con nosotros. Señor, conviértenos en esos trofeos asombrosos de tu gracia, para que otros se sientan también motivados, se sientan también, Señor, seducidos a buscarte a ti, para que tú también hagas de ellos esos trofeos de tu gracia. Eso es lo que nosotros, Señor, debemos aspirar a hacer. Y entonces nos convertiremos en puntos de inspiración, en personas que inspiraremos a otros a colocar su mirada en el único que merece nuestra mirada, Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Toda la gloria y toda la alabanza a ti, mi amado Señor, a ti, mi amado Salvador. Recibimos esta palabra con todo nuestro ser y con total solicitud para que ella pueda ser aplicada en la realidad de nuestro entorno. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, muchas gracias por estar con nosotros, conectados. Creo con todo mi corazón que esta palabra entregará un direccionamiento, una motivación en el espíritu para poder dar pasos certeros en una dirección correcta para seguir siendo esos cristianos auténticos, esos cristianos que verdaderamente influimos de manera positiva en los que nos rodean. Recuerde que mañana jueves tenemos nuestra cita a las 7:30 de la noche. Vamos a disfrutar de una palabra también muy reveladora, una palabra muy especial en el marco del tiempo de edificación de nuestros altares familiares. Prepárese desde este tiempo, desde ahora, prepare a su familia, a los miembros de su núcleo familiar para que se reúnan a las 7:30 de la noche para disfrutar de ese tiempo de adoración, tiempo también de edificación. Y cuando termine ese tiempo de edificación, no olvide también pasar un tiempo de bendición con sus hijos.
hijos, bendiga a sus hijos, suelte palabra positiva, palabra que faculta, palabra que entrega potencialidad en sus hijos para superar cualquier dificultad y sobre todo para seguir encaminados en agradar a Dios. Y cierren ese espacio de altar familiar con un tiempo bonito de comida, de cena. Dios nos ha dejado la comida no solamente para nutrir el cuerpo, sino para nutrir también las relaciones. Así que mientras comen, también hablen acerca de lo que Dios les va a hablar a través de la palabra y tomen decisiones, porque la palabra de Dios es para ponerla por obra. Cuando ponemos acción a la palabra, cambiaremos nuestro estilo de vivir. Y recuerden que el día sábado los chicos a las 5 de la tarde por plataforma Zoom reunidos a seguir en esta serie hermosa donde el Señor está hablando de una manera directa al corazón de la juventud. Y el domingo, si el Señor lo permite, otra palabra muy especial, otra palabra muy poderosa que el Señor nos va a seguir entregando para direccionarnos en estos tiempos y saber entender lo que está sucediendo, saber comprender lo que está pasando para poder conducirnos de tal manera que Dios sea honrado y glorificado con nuestra fe. Un abrazo para todos mis amados hermanos, que Dios les bendiga y recuerden que Cristo está con nosotros. Bendiciones. Sabemos que este canal ha sido de mucha bendición para tu vida. Si tienes alguna petición en la que podamos apoyarte en oración, te invitamos para que nos escribas a nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla. Igualmente, si tienes alguna duda o alguna sugerencia acerca de nuestras transmisiones en vivo o información acerca de nuestra familia iglesia, también puedes escribirnos. No olvides, Diseños de Vida es tu casa.